Agradecemos enormemente a la octava Feria del Libro Independiente por abrir nuevamente un espacio para que Editorial Cantamares pueda presentar su trabajo. Nos acompañan para hablar en torno a esta obra escrita por uno de los grandes medievalistas franceses contemporáneos, Alfonso Nava. Él es escritor, es narrador y ensayista. Obtuvo el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo en 2004 y en 2016 obtuvo el Premio Latinoamericano de Novela Sergio Galindo por Siki McFarland, una novela pretenciosa escrita en coautoría con Alejandro Arteaga. Ha sido becario de numerosas instituciones de fomento a la escritura, pues agradecemos mucho su compañía. También está con nosotros Héctor Antonio Sánchez. Él también es narrador y ensayista, es maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional. En 2003 recibió el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadez. Ha sido becario del IBEC, del Centro Mexicano de Escritores y de la Fundación para las Letras Mexicanas y el FONCA. Muchas gracias por acompañarnos, Héctor. Y también nos acompaña Hugo Alejandrés, quien también es doctor en letras francesas por la Universidad Nacional, además de ser el traductor de este libro que nos ocupa el día de hoy, y es el director general de Editorial Cantamares. Bueno, pues les cuento brevemente. El Entretiempo es el tercer título de la colección de ensayos de Editorial Cantamares. Se publica en febrero de este año. Y se trata, pues, es la versión escrita de una serie de conferencias que Boucheron dictó en 2011 en el banquete del libro de la Grâce, en Francia, y cuyo tema podríamos decir a grandes rasgos que es una puesta en cuestión de las categorías de la comprensión histórica. Pero bueno, pues aquí estamos básicamente entre gente de letras y vamos a ver que este libro también tiene muchas capas de lectura, desde por dónde se puede ir desmenuzando. Entonces, sin contarles más, le doy la palabra a Alfonso Nava para que nos hable un poco de su experiencia de lectura de esta obra. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos los que estén viendo, también a todos ustedes, a Fabiola por la invitación, a Hugo también, a Héctor, saludos a todos. Yo preparé un texto, pero siento que este formato de Zoom igual vuelve un poco más engorroso leer. Entonces, trataré de repasar los temas que me interesaron y que, de los que platico un poco en el texto, pero en lugar de leerlo, más bien trataré de ir repasando todos estos temas. Para mí, un momento importante del texto está al final, cuando Boucheron, no sé cómo se pronuncia, perdonen mi francés si lo pronuncio muy mal, cuando Boucheron suscribe una máxima de Walter Benjamin, donde habla del momento de peligro. Ese momento del texto a mí me dio la pauta para regresar al célebre ensayo de Walter Benjamin sobre el concepto general de historia, y me ofreció una lectura nueva. Creo que los canales en que se comunican estos dos ensayos son bastantes. Leerlo después a la luz del entretiempo eh, me provocó que hubiera como muchas conexiones importantes, y de eso como que trata un poco el texto. Entonces, este texto que escribí empieza justo con otra pintura de la que habla Walter Benjamin en el capítulo 9 de este ensayo, que es el Angelus Novus de Paul Klee, que, bueno, no lo podemos proyectar aquí, pero es básicamente un rostro aterrorizado, no figurativo, más bien muy, muy extraño. Y Walter Benjamin dice en este capítulo, o sugiere que este ángel puede ser el ángel de la historia. Nos dice que este ángel no nos está mirando a nosotros, o sea, si ustedes ven el cuadro, este ángel está en primer plano, y Walter Benjamin dice, no, este ángel no nos está mirando a nosotros, este ángel está volando hacia el futuro, pero con el rostro puesto hacia el pasado. Y dice Benjamin, donde a nosotros se nos aparece una cadena de acontecimientos
él ve una única catástrofe que constantemente acumula ruina sobre ruina. Dado que el vuelo y la expectación del ángel ocurren de manera simultánea, no diríamos que este ángel mira al pasado, sino que en realidad mira un presente que se está construyendo todo el tiempo. Creo que con este capítulo lo que Walter Benjamin nos quiere decir es que en realidad la historia no habla de un pasado, o en todo caso, que no existe como tal el pasado para la vista del historiador, sino lo que tenemos es un continuum y que este ángel es lo que ve, ¿no? Un presente que se construye sobre las ruinas de lo que va dejando al vuelo, ¿no? Hoy se suele decir de manera un poco antiséptica que miramos al pasado para comprender el presente y perfilar el futuro, pero siento que Benjamin evita todo este romanticismo para sugerirnos que no buscamos aprender para redimirnos, sino que la historia siempre es contemporánea del presente y que no tenemos por qué aprender del pasado para corregir el futuro, porque en realidad todo está ocurriendo en ese continuum, en ese eh, ahora mismo. Eh, Bucherón se dirige a otro cuadro, Los tres filósofos de Giorgione, para ensayar la historia en ese mismo espacio de lo presente, ¿no? De hecho, es lo que nos sugiere también la contraportada. Un cuadro que parece reunir tres épocas en tres personajes, volviéndolos contemporáneos en el instante mismo de la expectación. Creo que en ese sentido también ya hay un acercamiento a la idea de la construcción de la historia desde el presente. Eh, pero creo que su interés en este cuadro, más allá como del mero interés estético o el interés personal, creo que es justamente porque le permite hacer este ensayo sobre la historia, y creo que el primer tema que le interesa, creo que tiene que ver con el asunto de las tres épocas puestas en ese mismo momento, es decir, tres personajes que son contemporáneos, y lo contemporáneos que nosotros nos volvemos de ese cuadro y de ese momento, justo cuando estamos en el momento de la expectación. Pero hay de pronto, Bucherón creo que realiza un juego de espejos que a mí me interesa mucho. Creo que una parte que primero nos sugiere es que para él estos tres personajes del cuadro podrían ilustrar lo que él considera que debería ser la actitud ideal del historiador frente al fenómeno, frente al objeto que le interesa. Hay un momento del libro donde dice, no hay que imaginarlos como testigos de una aparición sobrenatural, sino como sus sabios intérpretes, dice en la página 26. Y creo que con eso justo le lanza un dardo envenenado a los historiadores, pero creo que también en un juego de espejos que se anticipa para mi gusto un poco a esa extraña maravilla semiótica de las meninas, creo que también nos lanza un dardo envenenado a nosotros para convertirnos en espectadores, justo que seamos más que solo testigos del fenómeno. Eh, en otro momento me parece que parte del interés del cuadro que tiene Bucherón es que ve a Giorgione también como un pintor que se ha transmutado en historiador, porque digamos que su trabajo sobre el cuadro, su aproximación al cuadro, creo que también le permite hablar de las cosas que él ve como ideales para la actitud del historiador que le interesa, ¿no? En una entrevista, Bucherón dice que la historia es una manera de pensar contra uno mismo y que por ello su método de análisis implica avanzar construyendo y deconstruyendo hipótesis. Yo creo que esto mismo queda ilustrado en las páginas 24 y 25 y luego en la 28, cuando Bucherón repasa todo este trabajo de correcciones y de borrones y de cosas que constantemente, después, que se pudieron comprobar después en un estudio radiográfico, que habría corregido el propio pintor respecto a su pintura, ¿no? Habla en particular del color de la tez del personaje de en medio, que presumiblemente es un árabe. Habla del gesto del personaje más joven, que lo pone boquiabierto, habla de un halo de luz encima del tercer personaje, que es un anciano, presumiblemente filósofo griego antiguo. Entonces creo que también al hacer este repaso, creo que ilustra su propio principio de operación como historiador en este sentido de construir y deconstruir hipótesis. Creo que ahí nuevamente eh, nos pone a Giorgione como creo que el ejemplo ideal de lo que le interesa de los historiadores. En otro momento dice,
que eh, parte del interés de este cuadro es que em, o parte como de estas otras actitudes que Bucherón ve en Giorgione para ilustrar la actitud que le interesa del historiador, es en la cuestión del detenimiento. Eh, Recuerdo que este sábado, cuando estaban hablando de este mismo libro, Hugo y Camilo, Camilo decía que uno de los temas del libro era el detenimiento y la puesta en el detalle y en las pequeñas cosas. Ya volveré a eso, pero en este momento donde habla de los procedimientos de Giorgione para pintar, hay un momento en donde Boucheron dice que Giorgione pintó a la filosofía como un detenimiento brusco. Y ese movimiento, esa decisión de Giorgione, no solo en detenerse para reflejar o ilustrar de la manera mejor posible los elementos que quería ver en el cuadro, sino también con la intención de tener a tres personajes inmóviles. A veces hay una circunstancia del análisis crítico de la pintura de revisar muy que hay que ver de los personajes. Creo que hay un misterio. Y ahí creo que se hermana con otro tema del que habla Benjamin en su ensayo cuando se tiene repentinamente en una constelación saturada de tensiones, entonces provoca un shock por el que se aglutina como mónada. Eh, Creo que esta idea de la mónada, esta categoría de la que habla eh, para hablar de una entidad que por sí misma puede representar la integridad o la imagen esencial del universo, creo que también es una forma de hablar de lo que es una pintura, ¿no? Y esta pintura en particular, creo que justo cuando Benjamin habla de que el acercamiento del historiador debe ser un detenimiento que capte todo el instante en un segundo y recibir esa mona para su análisis, creo que es justo también el procedimiento que realiza el historiador francés para acercarse en ese libro, ¿no? Eh, una, eh, Algo justo que nos sugiere Benjamin con la idea de recibir el hecho histórico como una monada, creo que entra nuevamente en el asunto de que el presente es un continuum y que por eso el objeto al que se aproxima no es el pasado. Eh, Justo algo que nos dice Bucherón es que la pintura, en el momento mismo en que es vista, justo ya no está ocurriendo en el pasado. El momento en el que acontece es el presente. Eh, no solo porque se actualiza su tema o porque se efectúa una transacción de contemporaneidad, sino que nosotros como espectadores estaríamos realizando la misma operación del ángel de la pintura de Klick. Eh, eh, Benjamin sugiere que la actualización de un producto cultural no se da a partir de su mensaje moralizante o alusivo, si es que lo hay. Eh, Pensamos que, eh, por ejemplo, este tipo de temas recurrentes de la pintura del Renacimiento, como la escena de Alejandro Magno entrando al estudio de Apeles, donde contempla a Campaspe convertida en Venus y que decide ceder a la concubina al descubrir el amor con la que el pintor la ha retratado en el cuadro. Es un tema recurrente en el Renacimiento y una nueva revisión de esas obras no provoca una actualización en este sentido. Lo que más bien advertimos es una artimaña de los pintores de la época para seducir a sus mecenas, ¿no? La actualización, tampoco hay actualización cuando cierta tradición pictórica o cierta obra en específico tiene un mensaje político muy concreto. Yo diría que un ejemplo de esto son los famosos cuadros de Jacques-Louis David, también no sé si lo pronuncie bien, La muerte de Marat, que debe ser el más conocido, y la coronación de Napoleón. Aquí no vemos una actualización, no nos volvemos contemporáneos de la obra, porque creo que la transacción que se ejerce es que nosotros frente a la pintura nos volvemos testigos de un acontecimiento y no, como diría Bucherón respecto a los filósofos del cuadro, no somos los sabios intérpretes, somos unos meros testigos, no nos invitan. Eh, eh,
Lo que creo que nos sugiere Bucherón es que la verdadera actualización de una pintura se da a partir del detalle, de las sombras y de los silencios de un cuadro, eh, sin interpretaciones metafóricas, sin trucos retóricos, cuando podemos advertir los datos disponibles y cognoscibles para el desciframiento del cuadro o en dado caso a la consolidación de su enigma, que ese es, creo, otro de los temas muy, muy interesantes que ese, este libro, un tema fundamental que Bucherov no tiene a partir de Yves Bonnefoy, que también no sé si lo estoy pronunciando terrible, este concepto de la atmósfera de enigma, ¿no? Que seguramente platicaremos en algún momento. Obviamente el texto parte de que no podemos extraer las intenciones ni políticas, ni filosóficas, ni de ninguna índole de Giorgione. No sabemos las intenciones. Lo que sí sabemos es que en estas, creo que un ejemplo de por qué algunos artistas recurrirían a la estrategia del enigma, creo que también tiene que ver con librar determinados peligros muy específicos. Por ejemplo, sabemos o se sospecha que Cervantes configuró personajes locos para evitar que la Inquisición se metiera directamente con ciertos temas que estaba tratando el licenciado Vidriera o en el propio Quijote. Podríamos sospechar que en algunos casos, si la pintura recurre a la estrategia del enigma, no es específicamente por refocilarse en la posibilidad del enigma y volver locos a sus espectadores futuros, sino que a lo mejor quiso librar una posibilidad de censura o de persecución. En este caso, además, Bucherón es muy específico, nos dice que no habría ninguna intención, o que se sepa, política en las intenciones de Giorgione, que incluso en algún momento comenta que es un comisionado político mercadero, ¿no? Eh, eh, Sin embargo, lo que vuelvo a Benjamin, porque Benjamin sugiere que también el uso del enigma o del misterio podría ser una maniobra estética específicamente dirigida a revelar entre sombras una posibilidad de la verdad. Eh, Dice en una carta, eh, lo cito, como la revelación, la belleza mantiene en sí órdenes históricos y filosóficos, pues no hace visible la verdad, sino su misterio. Ahí acaba la cita. Belleza es verdad, decían los románticos, creo que incluso es una máxima nietzscheana, pero Bucherón más bien parece sugerir con Giorgione lo que en un momento de terrible clarividencia escribió Rilke, que la belleza no es sino el inicio de lo terrible. Eh, Esta atmósfera de misterio es también el inicio de la falsa retórica y de la vana especulación que Bucherón en momentos del libro que a mí me gustan específicamente, sobre todo, que critica fuertemente, sobre todo cuando habla de un dicho de un autor que se llama André Chastel, del que dice como sus palabras vagas y sonoras no sirven sino para nombrar nuestras ignorancias, ¿no? Creo que esto lo traigo también porque creo que de pronto un tema que le va a interesar a Bucherón es la idea de que el historiador tiene entre sus enemigos a la retórica sonora y vaporosa, como él le llama, que justo sirve para intentar rellenar vacíos donde solo tenemos el resquebrajamiento de la propia fragilidad de la historia. Em, entonces, aquí, así como en el cuadro que analiza Bucherón, parece ponernos a consideración que todo hecho histórico es capaz de ser subvertido para fines diversos, cuando en lugar de detenernos en la atmósfera de misterio, llenamos sus sombras y silencios con nuestros propios prejuicios o imposiciones de los vencedores. Creo que este es un tema si alguien lo ocupa magistralmente es Pierre Michon en Los 11, sobre un famoso retrato ficticio de los miembros del Comité de Salvación Pública, a cuyo autor se le comisiona un, una, un retrato bajo la directriz de píntalos como a dioses o como a monstruos, ¿no? Eh, una, Confiando en que el juicio de la historia decidirá si son dioses o monstruos, ¿no? Si me estoy de pronto alargando, me avisan para ponerle un poco de velocidad. Eh, Confiando en que el juicio de la historia elegirá cuál de estas etiquetas queda mejor para este comité y además también confiando en que no hay diferencia entre un dios y su cara oculta, que es la cara monstruosa, ¿no? Eh, este
peligro de rellenar o la interpretación del en un caso en que como la... Bueno, parece que perdimos a Alfonso. ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí? Bueno, pues hay que ver si ahorita regresa, ¿no? Bueno, pero nos ha iluminado, ha contribuido mucho a dilucidar esta conversación entre Walter Benjamin y Patrick Boucheron, una conversación sobre no una metodología, sino unas epistemologías en torno a la historia, ¿no? No sé, Héctor, si quieras abordar uno de estos temas que ha ido apuntando también casi eruditamente a Alfonso en torno al instante de peligro, a la estrategia del enigma, a esta conversación que mantiene con Benjamin, pero que también mantiene con Foucault, con Nietzsche, con Rosenzweig, ¿no? A ver, cuéntanos un poco. Muy bien. Bueno, por principio tengo que confesar que me encuentro en dos situaciones particulares de lecturas de este libro. La primera es que tengo que comentarlo después de la inteligentísima intervención de Alfonso Nava. Y la segunda es que este libro yo lo había leído a principios de este año, ¿no? Y formulé unas notas con respecto a él para Casa del Tiempo. Y quisiera abundar un poco en estas dos lecturas que he hecho del libro. En ese primer momento, al principio de esta situación particular que nos impone el confinamiento, y ahora, ¿no? A la luz de haberlo leído en esa época. Y creo que es un libro que en un primer momento para mí ofreció en el mismo grado grandes dificultades y grandes placeres de lectura, ¿no? Es decir, dado que es una conversación y el tono de conversación del libro se mantiene a lo largo de los 4 capítulos que lo componen, la verdad es que es una conversación que exige, que demanda muchísima atención del lector, ¿no? Hay estos saltos que hace Boucheron de una referencia a otra, casi diría caprichosamente, y ahora en esta segunda lectura entiendo cómo va, entiendo cuál es no el mecanismo, sino el goce del pensamiento por el que el autor se aventura de un lado a otro, ¿no? Un poco él nos lo advierte, de hecho, desde el primer capítulo, cuando confiesa que la idea del libro surge, ¿no? Por lo menos parece detonarla, esta idea que comentaba Navalla. El libro de Yvon Beauvoir que dedica a la flagelación de Cristo, de Piero de la Francesca, que también es un cuadro, ¿no? Que genera una catarsis de interpretación y a la que se suman todos historiadores del arte, distintos estudiosos para tratar de captar su significación. Y Bonfoy, paradójicamente, es un poeta, les dice, ustedes están tratando de solucionar el enigma, pero pierden, no lo estoy citando bien, pero pierden de vista la atmósfera de enigma. Esta atmósfera es la que va a detonar justamente esta interpretación de Boucheron, ¿no? Y sí, el punto de partida son los 3 filósofos, ¿no? De Giorgione, este cuadro, que podría, casi, él nos lo confiesa, podría el mismo autor abundar en una serie de volúmenes, comparando los distintos estudios, las distintas interpretaciones, y dice, abonar a esta serie, a esta montaña de interpretaciones que han surgido en el tiempo y que el tiempo ha dictado distintas lecturas al cuadro, no, tiene su parte de goce, de placer, de juego para quien quiere sumar a quien quisiera sumarse a la discusión, y de hecho lo hace muy bien, ¿no? Nos pone como las posibles lecturas del cuadro, ¿no?
¿Qué son estos tres personajes que aparecen en Los Tres Filósofos? Un cuadro que hay que recordar está en Viena, en el Kunsthistorisches, pero que no sabemos muy bien si realmente se llamaba así, ¿no? El tiempo le asignó ese nombre. Al cuadro le faltan 20 centímetros que después se vieron en un estudio. Había unos trazos originales, aparecían unas plantas simbólicas allí que iconológicamente aludían a otras cosas. Y en algún momento dice, cuando Giorgione aclaró la tez del filósofo a la usanza árabe, a la usanza oriental, oscureció el sentido del cuadro. Estuvimos a punto de decirlo, nos dicen, ¿no? Y sin embargo, casi lo teníamos en la mano y sin embargo, al hacer este pequeño gesto, algo cambió y ahora las interpretaciones son múltiples, ¿no? Es fascinante todas las interpretaciones posibles y él podría, creo, comparando todos estos estudios, hacer una interpretación y sumarse al concierto, ¿no? Pero nos dice, lo que estamos viendo aquí no es un dato preciso en el sentido histórico que nos permita revelar el sentido último del cuadro. Lo que tenemos es retórica por parte de los historiadores, un giro retórico en el que nos permite sumarnos, convencernos de tal o cual interpretación. Quisiera ahondar en 4 imágenes. La primera es justamente esta del cuadro, ¿no? La éfrasis posible del cuadro. Eso está en el libro, es fascinante como el vaporello, ¿no? Son las 3 épocas en el pensamiento filosófico, son 3 acercamientos al hermetismo, es decir, 3 niveles de iniciación hermética, 3 astrónomos. ¿Quiénes son? ¿No? Él dice, esto se nos va en el tiempo. Ahora, la imagen en la que me interesa detenerme particularmente es en el joven en el que se detiene Boucheron en el cuadro, ¿no? Este joven, el más joven de los 3 filósofos que está, dice él, en el borde del tiempo, como mirando hacia el futuro, ¿no? Este joven que representa el renacimiento, nosotros en el que nos podemos reconocer. Uno podría confiar en el uso de la palabra nosotros, pero de hecho a Boucheron está haciendo un proceso no solo de construir la historia, ¿no? De escarbar en la historia, de pensar en este friso histórico que está hecho como una pieza y más bien avanzar por las zanjas, por las grietas, ¿no? Y también en las palabras se detiene a pensar dónde están las heridas en las costillas de la lengua, dónde están las heridas en las costillas del lenguaje, ¿no? Las palabras también están llenas de grietas y tienen zanjas por donde pueden sangrar. Entonces, nosotros que está examinando, ¿no? Y en el que me voy a detener más tardemente, es esta conciencia europea, ¿no? Que avanza, ¿no? Que parece reconocerse en el joven esperanzado, ¿no? Tanto la figura del hombre venerable, ¿no? Que representa la antigüedad clásica, como el joven, parecen mirar en una misma dirección. Y en cambio dice, el cuadro parece menospreciar en cierto modo la labor del glosador, del comentador. Y por aquí se va en el segundo capítulo a una noción interesantísima, no sin cierto dejo de humor, que es algo que me permitió esta segunda lectura. Está lleno de referencias lúdicas, cómicas a la labor del historiador, ¿no? Y dice, ¿qué es esta labor de notarios que está haciendo el historiador? Esta labor de economistas que hablan de una herencia que nos pertenece del pasado clásico. Está hablando de los europeos, por supuesto, o del mundo occidental. Y en el que los árabes, esta deuda que tenemos esto que debemos a los árabes, es casi una incomodidad, porque lo dice como muy chistosamente, ¿qué tal si un día vienen y nos lo cobran? Entiendo el temor que nos produce esta deuda, porque ¿qué tal si nos cobran un día esta deuda de un pasado que históricamente nos pertenece, ¿no? Una pregunta que me surgía cuando leía nosotros, sobre el que está reflexionando Boucheron es, entiendo muy bien el acercamiento que hace a la conciencia histórica de Europa, ¿no? Que va a economizarlo todo, inclusive el proceso histórico, inclusive las palabras van a entrar dentro de la economía, ¿no? Es cómo nos habla a nosotros y
tengo que ser redundante en el uso de la palabra, pero ¿cómo nos habla a nosotros que estamos en la otra orilla de la identidad? ¿Cómo hablamos, cómo podemos acercarnos a un texto así que en todo caso habla de un nosotros en el que esta orilla no podría integrarse, ¿no? Digamos. Y creo que el mismo Boucheron nos adelanta una respuesta en el texto, ¿no? Cuando piensa y no duda, no escatima en decir, pensar en la continuidad, en el nacionalismo etnográfico, pensar en la continuidad de la identidad como una esencia, es una tremenda regresión histórica, ¿no? Por eso me llamaba, me parecía muy curioso que justamente esta noche en que estamos, bueno, en una noche en que parece una celebración de carácter religioso cívico, ¿no? ¿Qué se puede comparar con el rito del 16 de septiembre, sino las grandes festividades religiosas en que en que las instancias, ¿no?, que detentan el poder utilizan este imaginario creado en el siglo XIX. Boucheron se detiene en esto un poco, ¿no? Cómo en el siglo XIX hay como la creación de un imaginario que a una serie de pedruscos, arcilla lanzada por acá y por allá a lo largo del tiempo, se amalgama en una sola pieza y crea este mito, esta fábula de la continuidad histórica del Estado, que va a ser, primero el Estado-Nación va a hacer uso de ella y después los grandes capitales, por supuesto, van a continuar explotando esta continuidad, ¿no? Pienso en la imagen que nos lanza Boucheron, ¿no? La de la arcilla, la del pedrusco, nos dice, el tiempo no avanza, sabemos, de manera telúrica, no ocurren con frecuencia estas grandes sacudidas en la historia, sino casi siempre tenemos un territorio de arcilla sobre el que nuestros pasos van modelando el camino y la acumulación de la tierra va produciendo una fisonomía, la fisonomía del tiempo, ¿no? Pero en el proceso de la construcción histórica, parece que, sobre todo en el 19, este proceso en que nos han dicho se alzan las grandes revoluciones, se alza la burguesía, y habría que pensar, más bien se alza el Estado-Nación, y si se constituye como un friso de continuidad histórica en el siglo XIX, en el 20 este friso no solo se va a solidificar, sino que se va a petrificar, se va a convertir en una especie de gigante acéfalo que repite los mismos gestos. Este friso siempre va a tener sus defensores. Pensaba en esto anoche que releía el texto, ¿no? El friso en que la secuencia es perfectamente legible del principio al fin y en el que no todos tienen cabida, porque la historia está construida desde los grandes símbolos del poder, siempre va a estar frente a sus defensores. ¿Cuál es la labor del historiador? Continuar, como rechazaría Nietzsche, la labor del jardinero que cuida la parcela del pasado hacia el futuro, o zanjar, abrir grietas, como nos pediría el intratable Michel Foucault, como lo llama Boucheron, ¿no es cierto? Cuando dice abrir heridas en las palabras, abrir heridas en el tiempo, ralentizar su avance, ¿no? Está pensando un poco en Deleuze también aquí Boucheron, ¿no? En el pliegue, en la noción de pliegue, ¿no? Y justo hacia allá va el capítulo tercero del libro, ¿no? Que es muy extenso y que exige mucha paciencia porque lo que hace es justamente no lanzar un tratado, no una metodología, sino detenerse en un pequeño documento que nos permite ver los alcances de lo político, casi pensando como en un haiku maravilloso de Borges, ¿no es cierto? Cuando dice, es un imperio esa luz que se apaga, una luciérnaga. La relatividad que establece aquí Borges entre la luz que proyecta el imperio, la luz que proyecta la luciérnaga, me hizo pensar en Boucheron un poco, ¿no? Aquí se detiene siguiendo un poco a Didi Huberman, ¿no es cierto? En la
en la estela que dejan las luciérnagas, en la pequeña luz que destella como tras bambalinas, no en el gran friso, no en el complejo pétreo enorme, sino como en la fisura, ¿no? Cómo se refracta la idea de lo político entre palabras, ¿no? Leyendo casi que detrás de las palabras, como quien se asoma detrás de las columnas del edificio. Ok. Quisiera solamente concluir con esto que mencionaba Yanaba, ¿no? La lectura que hace el autor es una lectura que busca actualizar, ¿no? Es una lectura que busca ir al contexto de la obra, pero también decir qué nos dicen sobre nuestro presente, ¿no? Desde dónde se reescribe la historia, creo que es algo fundamental, ¿no? Es un diálogo que establece con el tiempo de la obra, pero también con nuestro tiempo. Muchas gracias, Héctor, ¿no? Hablando respecto a esta serie de intercambios culturales que parecen exactamente intercambios mercantiles, ¿no? Incluso él utiliza esta palabra. También hay un extrañamiento tremendo en torno al lenguaje, ¿no? Al lenguaje que se vuelve moneda de cambio, que el lenguaje más revolucionario puede ser el lenguaje más reaccionario en una vuelta de tuerca, ¿no? Este distanciamiento que propone Boucheron también es en torno al lenguaje, ¿no? ¿Cuál es la dificultad de traer este texto tan espaciado? Él mismo hace una referencia en torno a la relación entre la historia y la historia, ¿no? De la fenestra albertiana, en que dice, hay una disposición, es una manera de disponer las cosas para presentar un relato ordenado, ¿no? ¿Cuál es la dificultad de traer todos estos elementos? La erudición misma de Boucheron, este espaciamiento del lenguaje donde va subordinando y de pronto ya introduce a dónde es el punto al que quiere llegar. Si nos pudieras comentar un poco, Pedro, por favor. Pues sí, son como, sobre todo por lo que ya han mencionado Héctor y Alfonso, a quienes, bueno, ya desde ahorita les agradezco que hayan estado aquí, como ese intercambio saltarín, ¿no? Que es propio de una conversación, que pasa por, digamos, por términos históricos que en un principio uno no tiene presente, ¿no? Y que tiene que ir construyendo a medida que uno está estructurando el discurso para el español, ¿no? Y también se asoma de cierta manera, y él lo dice con un ejemplo, y lo recordé ahorita por lo que hablaba Héctor cuando decía, ¿cómo nos incluimos nosotros, ¿no? En esa historia que se está construyendo desde esta perspectiva europea, ¿no? Pero en algún momento él dice que hay que rastrear a ciertos grupos poderosos, ¿no? De ascendencia romana, o que ellos se arrogaron una ascendencia romana, no solo por el pavor que provoca su nombre, ¿no? Sino por algo que está detrás y que uno no puede vislumbrar, ¿no? De manera tan sencilla. Y eso justamente pasa con el lenguaje, con las palabras de este texto, ¿no? Es algo que estás leyendo, pero sabes que hay algo más que no puedes vislumbrar, que no puedes tener, digamos, en una primera lectura, ¿no? Entonces, todo se complica porque o se hace más difícil o se despliega justamente por los 4 capítulos que aparecen ahí que no tienen aparentemente una continuidad, ¿no? Pero bueno, que esa naturaleza viene dada desde en la introducción cuando dice que, ¿no? que esta va a ser una conversación y que el libro nació de una conversación. Ahora, también me interesaba decirles, contarles una anécdota y la voy a contar rapidísimo. Tanto Alfonso como Héctor pues ya lo han hablado de los puntos importantes del libro, pero en algún momento, hace como 2 días, leí en un periódico, una noticia en un periódico español, muy menor, pero decía que el pueblo griego está listo para empuñar un arma, ¿no? Y cita, ¿no? Nuestras fronteras deben protegerse. Y eso sí me hizo pensar en Boucheron, ¿no? Me puse a conversar con él en el sentido, en el momento en que dice que la historia filosófica del siglo XX fue la del pensamiento desperdigado, ¿no? Y justamente también el texto habla de desplazamientos, ¿no? Lo hablabas tú con los puntos nodales mercantiles, ¿no? Que también pueden ser por puntos nodales
culturales que se están moviendo constantemente, ¿no? Y él dibuja como muchos puntos en su texto, ¿no? Que de la China se va a la India y que en un momento estuvo en Grecia, en algún momento se fue a Roma, ¿no? Entonces, esta noticia del pueblo griego que se arma me hizo pensar justamente en esos desplazamientos de los exiliados, porque justo en el cuadro que estamos, del que tanto hemos hablado, de los tres filósofos, Bouchegon dice que son unos magos, ¿no? Que en el pasado del cuadro fueron magos, pero en el sentido de hombres sabios, ¿no? Y que ellos tienen la visión, una perspectiva de las cosas muy particular, es decir, que pueden comprender aquello que uno no comprende de manera tan sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una perspectiva, la perspectiva del exiliado, ¿no? Entonces, un exilio es un largo viaje de desgarramiento y conocimiento, ¿no? Entonces, esa nota del periódico me hizo pensar en ese desplazamiento, en esos desgarramientos, en esa posición, en esa perspectiva que tienes cuando haces un largo viaje de desplazamiento. Y él menciona mucho los desplazamientos en su libro, ¿no? Del Oriente que se viene a Occidente y en algún momento se burla, si es cierto, tiene como esa perspectiva de, ¿no? Jocosa. Y bueno, ya al final dice, yo me imaginé a leer ¿no? Este libro con estos inmigrantes que llegan a las fronteras griegas y se van a encontrar con la muralla de los nacionalismos, de las que, bueno, Héctor ya habló un poco. Y en el libro lo que propone Bouchegon no es una crítica feroz, es más bien una crítica a esos nacionalismos reflexiva, ¿no? Ralentizada. Él usa también mucho esta palabra, ¿no? De hacer las cosas lentas, ¿no? Y en efecto, cuando se cuenta la historia, se omiten ciertas singularidades y se nos olvida que, por ejemplo, cuando ciertos grupos se reúnen alrededor de un jefe carismático, empiezan a buscar, pues, qué ascendencia me voy a poner, ¿no? Y unos eligen, nosotros vamos a ser francos, o godos o lombardos, sin que necesariamente tengamos, ¿no? Una continuidad histórica o biológica. Y justo son esos grupos, ¿no? Los que construyen los nacionalismos más feroces, ¿no? Grupos que han arrasado tierras, ¿no? Que llegaron a invadir y justamente, ¿no? Curiosamente, la gente que permanece en su tierra, ¿no? Que no se ha movido, son los olvidados de la historia, ¿no? Son los marginados de la historia. Entonces este libro nos propone, ¿no? Como mencionando estos desplazamientos, tú comenzaste a preguntarme sobre la lengua, pero también esos desplazamientos, tanto espaciales como temporales, nos ponen, ¿no? En una perspectiva, ¿no? ¿Dónde se encuentran los márgenes, ¿no? Cómo hay que desdoblarlos para conocer, digamos, las singularidades de la historia, ¿no? Pues bueno, aquí me detengo porque ya casi nos vamos. Sí, ya, qué pena. Yo me quedé bien picada y quería saber exactamente esa relación con con este cuadro de los 11 de Michon, pero lo que podemos ofrecerles para no dejar inconclusa la intervención de Alfonso es que nos allegue su texto y nosotros, por supuesto, con todo gusto, lo publicamos en la página de Cantamares. Por favor, ya estamos a unos cuantos minutos de que esto se acabe. Agradecemos mucho, Alfonso, tu brillantísima exposición, a Héctor, que siempre eres tan lúcido y señalas exactamente el punto, y por supuesto a Hugo Alejandrés por traer a nuestra lengua esta maravilla del libro, ¿no? No dejen, por favor, de seguir las actividades de la 8ª Feria del Libro Independiente, que este año tiene por lema Comunidad en Acción. Esto quiere decir que solamente en comunidad, como comunidad editora, como comunidad librera, vamos a poder solventar este bache económico que ha traído la contingencia sanitaria. Este año la invitada de honor es una iniciativa brillante y una iniciativa que hacía mucha falta, que es la Red de Librerías Independientes. Ustedes pueden entrar a la plataforma de la RELI y ahí encontrar todo el catálogo de Cantamares y así beneficiar a una librería de barrio. El día de mañana, bueno, también los libros de los 60 sellos editoriales que se reúnen en esta feria del libro están en exhibición en la librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos, pero mañana va a estar cerrado por ser un día feriado, pero pueden ir todavía el jueves. A partir del jueves se reanudan, ya saben, todas las medidas sanitarias, y también pueden comprar el catálogo de Cantamares a través de las redes de la página de nuestro distribuidor, Colofon. No se pierdan las siguientes actividades. La edición independiente es variadísima, ¿no? Tenemos en esta feria hay colegas de taller de historia, de tabaquería, ¿no? Hay
muchas actividades que pueden ser de su interés. Pues les agradecemos mucho. No sé si quieran cerrar brevemente con una de recomendación del libro de 30 segundos, tal vez. Bueno, pues rápidamente, hay una frase de John Cage que dice que la labor del músico debería ser tener la responsabilidad activa ante las cosas más pequeñas. Creo que esta es una frase que para mi gusto puede definir al libro, porque creo que Bucherón siempre nos está diciendo todo el tiempo, fijémonos en las cosas más pequeñas, fijémonos en la tragedia más ínfima, fijémonos en esas cosas que buscaba Guy Debord en sus paseos situacionistas, fijémonos en aquello que Perec llama lo infraordinario. Y lo decía porque justo lo que decía Héctor, que la historia europea ha tratado de parcelar la historia en grandes personajes, en grandes caudillos y en grandes siglos, ha provocado un vaciamiento político de la historia. Dice, creo que Bucherón lo dice mejor, ha provocado adormecerla más en una historia inmóvil que anestesia toda posibilidad de cambio social. Creo que todo el objetivo del ensayo mismo de Bucherón a partir de un cuadro es una invitación a los historiadores a que tomen un papel activo en su presente, a mirar la tragedia que está en este momento en sus calles como un hecho histórico, pensar que la verdadera labor del historiador no es mirar ese pasado monumental y principesco de las plazas que él mismo critica, o este lenguaje del 68 que le parece ahora el lenguaje del poder, sino fijarse en la tragedia que ahora mismo está en la banqueta. Que es... Creo que otra vez se nos está yendo Alfonso. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Héctor. Bueno, solamente comentaría, ¿no? La frase que nos trajo Alfonso de Benjamin, poderosísima, ¿no? Creo que es una frase que ilumina y Nava nos ha ilustrado mucho a partir de la comparación entre Benjamin y Boucheron, ¿no es cierto? Es una frase que ilumina el estilo, la escritura de este libro mismo, ¿no? Es un libro cargado de relámpagos, diría yo, ¿no? Cada vez que zanja en el lenguaje, que lo seguimos, que seguimos como en este explorar el territorio del tiempo, Boucheron lanza una zanja sobre una grieta en la construcción de la historia misma a partir de construir las palabras, ¿no? Decía al principio, la palabra nosotros es una palabra en la que él mismo, ¿no? ¿Quién es este nosotros, no? Entonces, cada vez que hace esto Boucheron, con inteligencia, con una gran erudición y también con un sentido del humor que está latiendo en la prosa del texto, nos lanza esto como un relámpago que ilumina de una nueva forma nuestro entendimiento, no solo de la historia, sino del espejismo de la identidad, ¿no? Hay que pensar esto, por ejemplo, en una noche como hoy, y hay que acercarse al libro Boucheron, que es extraordinario cuando hace esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. A nombre de Editorial Cantamares les agradecemos a nuestros invitados y a todos los que nos vieron en este horario tan difícil. Muchas gracias y nos vemos el próximo año. Adiós. Gracias. Muchas gracias, ya salimos del canal de YouTube.